¿Cuántas promesas te han hecho que no se han cumplido? Yo no te prometo un gran sueldo. Te prometo un trabajo fijo. No te prometo que siempre sea como el primer día. Te prometo que nunca te faltarán las fuerzas. No te prometo que todos tus compañeros resistan. Te prometo que se puede llegar hasta el final. No te prometo personas importantes. Te prometo personas que no saben cuánto valen. No te prometo que vayan a hacer caso de lo que digas. Te prometo que querrás repetirlo una y otra vez. No te prometo la comprensión de los que te rodean. Te prometo que sabrás que has hecho lo correcto. No te prometo que te vayan a pedir ayuda. Te prometo que te necesitarán. No te prometo una decisión fácil. Te prometo que nunca te arrepentirás. No te prometo un trabajo perfecto. Te prometo formar parte de un proyecto inolvidable. No te prometo que siempre vayas a obtener resultados. Te prometo que tu trabajo dará mucho fruto. No te prometo que vayas a tener grandes lujos. Te prometo que tu riqueza será eterna. No te prometo que siempre vayas a poder ser valiente. Te prometo que tu amor será más fuerte que el mío. No te prometo que puedas acabar con el dolor, el sufrimiento y la injusticia. Te prometo que estés donde estés, llevarás esperanza. No te prometo el reconocimiento del mundo. Te prometo una palabra eficaz. No te prometo seguridades humanas. Te prometo la certeza de que has sido elegido. Y te prometo que alimentarás al mundo. Unirás corazones. Acompañarás a los que sufren. Confirmarás a los que quieren ser fuertes. Experimentarás con ellos la verdadera alegría. Sumergirás a los hombres en la verdad. Y serás sacerdote, testigo de Jesucristo. No te prometo una vida de aventuras. Te prometo una vida apasionante. Invitamos a todos los que están en sus casas, a los que están en los hospitales, a los que están en distintos lugares de internación, que no pueden salir por enfermedad, por debilidad, a los que los cuidan, a los presos, a los monjes y a las monjas de clausura, a que espiritualmente peregrinemos para alcanzar el don de esta indulgencia del año santo
2025. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Pidamos perdón juntos. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Recemos el credo profesando nuestra fe en Dios en el ámbito de la Iglesia. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, y en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí vendrá a juzgar a vivos y a muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Delante de Jesús, mirando a Jesús en el sagrario, le pedimos que venga a nosotros. Señor Jesús, no puedo recibirte ahora con la hostia consagrada, pero te pido que vengas espiritualmente a mi corazón. Jesús, quiero permanecer siempre con vos. Recemos por el Papa y por las intenciones que lleva en su corazón. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Y a la Virgen le confiamos nuestra vida, la saludamos, le pedimos que nos siga cuidando para vivir siempre en la esperanza. Y que a todos los bendiga Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Amén. Ya nos acompaña aquí en el estudio en vivo, aquí en TV Ciudad, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof. Axel, un gusto tenerte por acá. ¿Cómo estás? Bienvenido. Bien, bueno, en una ocasión difícil, dura, pero me pareció fundamental, importantísimo. Bueno, hoy suspendimos todo lo que era la agenda de actividades. Estuvimos a la mañana con inauguraciones, recorridas, suspendimos la tarde y nos vinimos para acá con 2 ministros, un diputado nacional de la provincia de Buenos Aires. Bueno, yo digo, lo hubiéramos hecho en todos los casos. Primero a mí me une a Pepe, primero enormes convicciones, pero además fue un dirigente al que le tenemos enorme respeto. Y yo creo que el sentir general del pueblo bonaerense y del pueblo argentino es ese. Entonces yo digo, hubiéramos venido de todas maneras, pero la verdad que tener que ver el vergonzoso modo en el que se expresó el presidente a través de las redes sociales, además cobarde porque ni siquiera lo escribió él, y de la misma manera algunos de los que son voceros directamente del presidente argentino, de Milei, que nos tenía acostumbrados a insultos, a mucho odio, a mucho rencor y a papelones. Pero creo que supera por lo menos lo de los últimos tiempos, ¿no? Porque estamos hablando de una pérdida, que es una pérdida de Latinoamérica, es una pérdida de Uruguay, pero es una pérdida argentina también, porque Pepe es un hombre que ha tenido mucho que ver con la historia argentina, a su manera, y la verdad que hacerlo con esa falta de respeto, con esa porquería que hicieron, da una pena horrible, así que me vine acá también para traerle las disculpas a los hermanos uruguayos por las cosas que dice nuestro presidente. De hecho, hoy te sentí que decías que te sentías como en la obligación de venir a pedir perdón por eso. Sí, lo hice. No, en realidad yo pensé que era un tuitero que, bueno, como son las cosas ahora con este presidente, que tienen ahí todo un sistema digital en redes, pero que hablan por ellos. Esta es una persona que echó ministros por tuit, así que no es cualquiera, muy de la cercanía. Creo que hace 2 o 3 días Milei estuvo 6 horas en su programa, así que la verdad que forma parte de su fuerza política, de su máxima intimidad.
y yo no tengo duda de que todo lo que hace tiene el conforme de los mismos que están atrás de lo que hace Milei, porque no es Milei el jefe de todo eso, pero pedir disculpas porque la verdad que a uno le dolería mucho que desde la otra orilla, ante una pérdida tan sentida obviamente, por quienes estuvieron cercanos ideológicamente y por quienes fueron sus adversarios y por quienes no compartían sus ideas, porque es una persona que desempeñó papeles muy importantes y que tuvo un papel muy grande y muy importante en la historia del Uruguay. Yo ahí sintéticamente, para no seguir escarbando sobre el bochorno del presidente Milei, además no me podría dedicar a esto de andar pidiendo disculpas por las cosas que dice Milei, porque he ofendido a Boric, a Lula, a medio continente, a todo el que no piensa lo mismo, en la Argentina también. Yo soy objeto muchas veces de sus insultos y sus enojos, así que simplemente decir acá el pueblo argentino, el pueblo bonaerense por la cuestión institucional, pero el pueblo argentino sufre con dolor al lado del pueblo uruguayo esta pérdida. Que veía ahí las imágenes, pero estuve en el lugar, la verdad que y vi pasar la fila y nos hace acordar a lo que uno pudo ver de situaciones así. Nosotros hace no tanto perdimos al Papa Francisco, hace más tiempo a Maradona, antes a Kirchner, pero esas cuestiones que es una muerte que la llora el pueblo. Sabés que tuve la oportunidad de entrevistarlo hace 10 días a Mujica en su chacra, y una de sus preocupaciones tenía que ver con la región, con la unidad de nuestro continente, de nuestros países, que él entendía de que teníamos que estar unidos, ¿no?, en estos desafíos que presenta el mundo, cuando condiciona lo que lleva adelante Milei, las diferencias que puede tener con Lula, lo que puede llegar a tener con nuestro país, con Boric. ¿Cómo estás viendo eso? No, un espanto. La verdad que me gustaría decir que como nosotros tenemos la responsabilidad de gobernar la provincia de Buenos Aires, medio país prácticamente, 17 millones de habitantes en la provincia, 40% de la población argentina, 50% de la producción industrial, 40% de la producción agropecuaria. La provincia de Buenos Aires es medio país, pero las relaciones exteriores están en manos del gobierno nacional. Las cedimos las provincias hace mucho tiempo y la desempeña el gobierno nacional. Y viene cometiendo error tras error en un mundo que está cambiante, complejo, amenazante, y la verdad que lo vimos a Milei meter la pata en cosas tan importantes como que se había autorizado el ingreso de Argentina al BRICS. Es algo en lo que yo mismo trabajé cuando fui ministro de Economía en la época de Cristina, porque hoy es un bloque importantísimo geopolíticamente, es el bloque que más representa hoy en materia productiva. Era una oportunidad enorme, se consiguió después de mucho tiempo, Milei llegó y dijo que no. Y para colmo, Milei está buscando tratado de libre comercio, la apertura indiscriminada de las importaciones, la destrucción de la industria nacional, en un mundo que está proteccionista y nacionalista. No cuida nuestra soberanía, su ídola es Margaret Thatcher, la que fue primer ministra británica cuando fueron la guerra de las Malvinas. O sea que todo mal y muy grave, y va a tener efectos para Argentina malos y de largo plazo, y yo creo perjudiciales también para la región. Y además me parece una oportunidad perdida, despilfarrada diría, porque es por caprichos, por anteojeras ideológicas, por seguidismo de las grandes potencias, de Estados Unidos, pero además en momentos que el propio Trump cada día sorprende con políticas que son contrarias a las que Milei aplica a nivel nacional. Así que la verdad muy lamentable. No estoy diciendo esto porque esté en Uruguay, lo digo a diario en Argentina y somos muchos los que lo pensamos. Y para la provincia de Buenos Aires, que es en concreto la responsabilidad del mandato que tengo, es muy grave porque la provincia de Buenos Aires es la provincia productiva por excelencia de la Argentina y sus exportaciones, sus vínculos comerciales son con los países con los que Milei se pelea estúpidamente. La verdad que es muy grave. Así que esto que ha hecho hoy preocupa, pero no sorprende. ¿Pero vos pensás que eso puede condicionar la relación que pueda tener con el Uruguay, por ejemplo, en estos próximos años? Bueno, acaba de insultar al pueblo uruguayo. Y sí, obviamente, yo he visto
incluso presidentes como Lula, tuve oportunidad de hablarlo con Lula, tuve oportunidad de hablarlo con Pepe, porque yo en julio pasado estuve reunido con Pepe ahí en la chacra y con Lucía un rato muy largo charlando y hablamos de estos temas, de la preocupación. Una oportunidad perdida, porque fíjense que mientras el mundo está, o parte del mundo, con líderes de esta ultraderecha, tan odiadora, más allá de las cuestiones ideológicas, porque esto uno puede decir, bueno, vos podés tener una postura ideológica, yo puedo no estar de acuerdo con un líder extranjero, con una figura extranjera, entonces puedo expresar mi desacuerdo. Ahora, faltarle el respeto son este tipo de cosas que hacen hoy, que degradan a la política, degradan las relaciones exteriores. Ahora, ¿qué efecto tiene? He visto, y lo he hablado con Lula, por ejemplo, que Lula, obviamente, el principal socio comercial de la Argentina es Brasil. Entonces, y Milei ha dicho, yo no quiero hablar con ese comunista, cosas como las que él dice, insultos, estupideces, ¿no? Y del otro lado hay madurez. Entonces se le responde con madurez por una cuestión de representatividad, porque uno no puede actuar con impulsividad y enojo. Yo mismo como gobernador dice cualquier cosa, soy el gobernador de la provincia más grande del país, si yo reaccionara de la misma manera, imagínate que vamos a un desastre. Entonces eso es como si uno estuviera hablando con alguien inmaduro, con un adolescente, con un niño que te dice algo y vos decís, bueno, lo dejo pasar, pues si tengo que contestar como un adulto, la verdad que vamos a una situación muy incómoda para todos. Entonces es lo que está pasando, creo que es una... Además le copia estas cosas a veces a Trump, pero Trump con todo, supongo que por la responsabilidad que tiene, es un poco más cauto con las cosas que dice. No sé qué pensaba de Mujica, pero no haría una cosa así. Me parece que esto además es una caricatura. Yo lo lamento mucho, la verdad que lo lamento mucho. Creo que muchos argentinos piensan igual que yo, así que lo hago en nombre de la Argentina. Ya en el cierre, ¿qué pensás que le dejó Mujica a la región, al Uruguay, a la Argentina, a nuestro continente? No, es un hombre que ha militado toda la vida con una perspectiva latinoamericana, esa es la verdad, porque de sus convicciones más profundas, más allá de su profundo amor por el Uruguay, siempre comprendió, como comprendemos muchos de nosotros, que es muy difícil pensar el desarrollo, la mejora, el crecimiento de un país aisladamente. Entonces, para pensar el país hay que pensarlo en un contexto y ese contexto primeramente regional. Entonces, él fue uno de los artífices de los momentos más altos que tuvo la unidad latinoamericana, que fue cuando estaba Néstor, cuando estaba Pepe, cuando estaba Chávez, cuando estaba Lula también. Y esos momentos obviamente permitieron avances importantes, luego hubo cambios políticos y intermitencias en diferentes países y hoy lamentablemente vuelve a gobernar el Frente Amplio con una mirada parecida en Uruguay, está gobernando Boric en Chile, Lula en Brasil y lamentablemente en Argentina a contramano, porque si vos le preguntás con quién te querés integrar, con Estados Unidos e Israel. Y yo lamento decirle, Estados Unidos no tiene mucho interés en integrarse con Argentina, no tiene mucho interés, no lo tiene en el radar. Por supuesto que lo utiliza a Milei políticamente como una especie de ariete en la región, de esas ideologías ultra que profesan, pero es solo eso, es un enclave ideológico, pero Estados Unidos, fuera de prestarle plata para hundir más al país a través del Fondo Monetario, mucho no ha hecho en materia de integración productiva. Después querrá, uno escucha, ¿no?, abrir tal vez, tener más presencia militar. O sea que está utilizando la Argentina a través de Milei, que le importa poco y nada, lamentablemente, todo esto. Así que yo creo que Pepe nos deja una enseñanza de que uno tiene que pensar en lo nacional, en el interés nacional. Lo ha defendido incluso a veces en contra de quienes ideológicamente eran afines, Pepe, así que eso es también un ejemplo. Ahora, a mí hoy lo que se me ocurre decir es que la enseñanza de Pepe para Latinoamérica es que si no nos hermanamos, si no nos unimos, va a ser muy difícil lo de cada nación. Y esa lógica la aplicás a Argentina, porque por ejemplo en los últimos tiempos una de las obsesiones de Mujica, uno de los intereses era unir, sentarse a conversar independientemente de lo que pensaba cada uno desde el punto de vista político. Hoy desde acá parece muy difícil eso en la Argentina, ¿no?, de que pueda existir algún punto de acuerdo. ¿Cómo lo ves eso?
No, yo creo que, a ver, venimos de 4 años de gobierno, de una derrota. Después de las derrotas es lógico que surjan discusiones, es casi diría sano que haya diferencias, siempre y cuando sean provechosas y productivas para poder generar una alternativa electoral y política que entusiasme, que enamore, que interese y que permita una perspectiva de volver a gobernar el país. Y en este caso creo que con Milei en la presidencia el contraste es muy sencillo de mostrar. Ante eso creo que se va a ir reconstruyendo una unidad. No, yo soy optimista. Te agradezco mucho este tiempo. Sé que te volví allá y te hiciste unos minutos para venir acá. Sí, vengo a verlo a Gonzalo Sibila, que hoy es ministro de Desarrollo. Ajá. Estuve, antes lo vi al presidente de la República, estuve también con Lucía un ratito y pudimos despedirlo al Pepe, que era, bueno, alguien que toda mi generación lo tiene, los que hacemos política un poco siguiendo el camino que abrieron ellos, bueno, es importante, ¿no? Y es una enorme pérdida, así que vine a traer también las condolencias y el acompañamiento del pueblo bonaerense. Y te agradezco que en esa agenda intensa te hiciste unos minutos para venir a charlar con nosotros. Gracias. No, gracias a ustedes. Bueno, mucha fuerza. Gracias. Si yo soy poderoso, tengo a la policía, al gran ejército mundial, ya tengo al dólar como divisa de reserva y además tengo la capacidad de utilizar la ayuda al desarrollo. Si yo soy capaz de generar dinero de la nada, soy capaz de endeudar a los demás, la deuda es el mayor elemento de control. La USAID se crea después del desastre de Bahía de Cochinos, precisamente también para, ante el surgimiento de muchas operaciones de cara a la opinión pública, que se había visto como los servicios de inteligencia estaban violando la ley de forma recurrente e interviniendo en muchos países, se crean una serie de organizaciones para que sean la cara bonita de esa política internacional. Por eso digo que al final va mutando, porque hay que intentar justificar las cosas, ya no es como antes. Ahora la gente vota y por lo tanto se crean una serie de organizaciones, Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial, en el caso del Departamento de Estado de Estados Unidos también la USAID, para intentar pues, defender esa hegemonía norteamericana en el planeta. ¿Qué pasa? Que como el sistema está viciado en esencia, pues al final el sistema de Bretton Woods cae con Nixon, ¿no? Porque este es el tercer elemento de Bretton Woods, que también hay que tenerlo muy claro. Lo que se dice es, vale, estamos de acuerdo en que hay que tener un patrón que esté ligado al oro. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a establecer un tipo de cambio fijo entre el dólar y el oro a 35 dólares la onza y luego el resto de monedas que sí que fluctúen con respecto al dólar. De tal manera que en realidad es un patrón dólar, no es un patrón oro. Porque además, al establecer un tipo de cambio fijo con el oro, si el oro aumenta de precio, pues ese precio no se ve reflejado en el tipo de cambio, con lo cual es un patrón dólar, que luego después se convertiría tras la caída del patrón oro en otro patrón dólar, pero ya fundamentado en otras dos cuestiones. Uno, en la alianza con los petrodólares con Arabia Saudí para que los dólares fueran la divisa de referencia en los intercambios de hidrocarburos y luego pues fundamentalmente a través del desarrollo de la OTAN, la gran policía norteamericana que sobre todo pues después de la unificación de la Segunda Guerra Mundial articula un modelo que es el que nos ha traído prácticamente hasta el modelo actual, ¿no? Hasta el modelo que nos ha llevado a la historia, ¿no? El Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, ¿para qué sirven? Si ya tenemos la Reserva Federal, tenemos a los Estados, tenemos ¿para qué sirve el Fondo Monetario Internacional y para qué sirve el Banco Mundial? Hay dos objetivos, uno es el oficial y otro es el oficioso. Sí. El objetivo oficial sería, como yo quiero promover un desarrollo globalizador, una apertura de fronteras, porque desde un punto de vista ideológico, además hay que decir que Estados Unidos también tiene ese componente mesiánico, ¿no? De llevar la democracia, el libre mercado a todo el mundo, aunque fíjate que tenían el libro de Gentile, el libro del fascista en el despacho, ¿no? Pero bueno, esa idea, bueno, pues vamos a crear unas organizaciones que ayuden a los países que solos no pueden a derribar barreras comerciales mediante créditos, mediante pues ayuda financiera, que además pues permita en muchos casos reducir problemas sociales. Entonces lo del cambio climático no se utilizaba, hoy sí. Entonces el Banco Mundial se utiliza como organismo supranacional, de alguna manera para ir midiendo también las desigualdades en todo el planeta, y el Fondo Monetario para hacer una intervención más directa, ¿no? El Banco Mundial se ocupa sobre todo pues de temas de potabilización de agua, desarrollo de sistemas sanitarios, educación, etcétera, etcétera, y el Fondo Monetario directamente pues entrega un dinero al gobierno de turno para que liberalice. O sea, uno es el instrumento que planifica y ve las desigualdades que hay y el otro es el ejecutor que presta dinero si hay dificultades de más. Hay un libro de John Perkins que se llama Memorias de un gángster económico, de un sicario económico, porque él trabajaba para el Fondo Monetario Internacional y él explica el trabajo que él hacía. Entonces, el Fondo Monetario Internacional lo que hace es servir de endeudador en serie. O sea, no es un asesino en serie, sino que es un endeudador en serie. El Fondo Monetario Internacional detecta
porque lo ha detectado la inteligencia norteamericana, porque lo ha detectado el Banco Mundial, porque viene el Rockefeller de turno, el Larry Fink de turno, el Jamie Dimon y dice: en el Congo hay cobalto y queremos el cobalto. No podemos entrar allí con el ejército porque evidentemente las cosas no se hacen así. ¿Qué hacemos? Vamos al Congo y le decimos: miren, señores, ustedes necesitan carreteras, ustedes necesitan infraestructura, nosotros les vamos a prestar el dinero. A cambio de que ustedes, sus legislaciones las abran a las empresas que tienen que venir aquí a hacer estos trabajos, que son las empresas occidentales. Entonces el Fondo Monetario lo que hace es coger parte de esa emisión de dinero creado de la nada y los impuestos de los ciudadanos para financiar a las empresas occidentales endeudando a terceros países. ¿Con qué objetivo? No solo con quedarse con esos recursos, sino como luego esos países no pueden devolver la deuda, para expropiarlos. ¿Cuál es la relación del Fondo Monetario Internacional con Argentina? Para que vea la gente que esto no es algo que podamos decir: oh, esto sucedía hace 20 o 30 años. ¿Qué pasa con Argentina? Argentina necesita el Fondo Monetario Internacional. Luis Caputo, cada determinado tiempo, va al Fondo Monetario, el Fondo Monetario le presta dinero para luego devolvérselo, para seguir devolviéndoselo. ¿Argentina es un país soberano? No. Argentina es un país que está en manos del Fondo Monetario Internacional. Y el Fondo Monetario Internacional es el que dice: oye, me parece bien estas reformas económicas que estás haciendo, me parece bien. Esas no me parecen bien. Como no articules esta reforma económica, no te doy un euro más. Cuando dentro de 5 años le digan a Argentina y al resto de países: ustedes tienen que implantar la divisa digital de Banca Central, ¿qué va a hacer el gobierno? Dice: no, yo no lo voy a implantar. Dice: bueno, pues ya me estás devolviendo los 40, 50 mil millones de dólares que te he prestado. Es un instrumento de colonización moderno. A Bukele, bueno, le han hecho algo parecido, bueno, ¿no? Claro. Con el tema de Bitcoin. Evidentemente, ello, ¿no? Ha dejado de ser una moneda de curso forzoso, ¿sí? Bitcoin. Claro, evidentemente, que es así. Le han dicho: oye, mira, vas a dejar entrar a las compañías tecnológicas norteamericanas que además te van a crear un estado tecnocrático aquí de vigilancia total, que a Bukele le gusta y le interesa. Es verdad que porque él ha cogido un país hecho unos zorros y con un nivel de inseguridad que es muy tentador aplicar un estado policial. No, eso no lo voy a criticar porque evidentemente la gente que vive en El Salvador lo sabe. Sí, sí. Y tenemos muchos amigos que también conocen la situación de El Salvador. Pero Bukele era una esperanza desde ese punto de vista. Y yo no sé si aquí te lo dije directamente, pero tú y yo lo hemos hablado muchas veces, digo: cuidado, porque aquí no hay margen de maniobra. Esta actividad del Fondo Monetario se complementa con una actividad subversiva, que es promover movimientos terroristas en países del tercer mundo. Y esto se hace con estados bisagra como Arabia Saudí, por ejemplo. Aprovechas la pelea entre islamistas, sunís y chiís, la pelea entre sunís y Estado de Israel, endémica, estructural, desde que Mahoma se encontró con el arcángel Gabriel en la cueva, ¿no? Bueno, pues desde ese momento ahí hay una pelea notable, eso lo aprovechas. Y si te fijas, siempre que se necesitan algún tipo de recursos, siempre que hace falta algún tipo de movimiento regulatorio o de presencia extranjera en determinados países del tercer mundo, hay un auge del terrorismo islámico. Yo, no sé, a mí me gustaría hablar con los señores de Al-Qaeda, de Boko Haram, del ISIS, etcétera, etcétera, y decirle: oye, ¿vosotros sois conscientes de que le estáis haciendo el trabajo a quienes son teóricamente vuestros principales enemigos? Claro, uno no se sorprende luego ver cómo determinados líderes de estos movimientos han pasado por Londres, han pasado por Qatar o han pasado por determinadas instituciones que han acabado financiando o entregando armamento en esas actividades subversivas que se llevan produciendo encubiertas de toda la vida y que al final en algunas ocasiones pues te provoca que esos terroristas pongan bombas en tus propios países. Y eso se produce al mismo tiempo. Hoy lo estamos viendo con las tierras raras. Cójanse ustedes un mapa de las tierras raras en África y vean cómo ha habido un resurgimiento del terrorismo islámico. ¿Qué pasa? Que los señores están ahí leyendo el Corán y al mismo tiempo dicen: a ver, ¿quién va a necesitar aquí cobalto? ¿Quién va a necesitar determinado material? Y entonces voy yo ahí a liarle y voy ahí a... Pues es muy certero, ¿no? Claro, es que, bueno, los últimos días estamos viendo como el antiguo presidente de Blackwater, que ha seguido trabajando en buena medida con muchas empresas mineras y logísticas, está firmando contratos en África, en este caso en el Congo, tutelado por el Departamento de Estado. ¿Esto supone un cambio estructural respecto a lo que te estaba comentando antes de esa relación entre poder económico e industrial? Estructural no, coyuntural sí. Cuando Larry Fink quiere la gestión de los 2 puertos chinos en el canal de Panamá, ¿qué hace? Llama a Donald Trump. O Donald Trump llama a Larry Fink. En todo caso es un acuerdo entre los dos para realizar esa operación. ¿Se está utilizando a corporaciones para hacer política exterior? Evidentemente. La pregunta es, que yo no te la sé contestar. En esa operación del canal de Panamá, ¿quién es el que ha dicho lo que había que hacer? ¿Larry Fink o Donald Trump? Yo no lo sé. Y ese es el problema.
Porque a Donald Trump lo votarán en Estados Unidos, pero a la Refin no le vota a nadie. Alguno dirá, bueno, le votan a aquellos inversores que contratan sus productos. Bueno, muy bien, pues si queréis planteamos una evolución de la democracia, que sería ya otra cosa. Entonces eso sigue existiendo. Y organismos como el Fondo Monetario y el Banco Mundial, por volver a lo que me comentabas antes, pues sirven para dar un empaque y sobre todo para servir de instrumentos de política exterior, de defensa de la hegemonía del dólar y de la defensa de la hegemonía de Estados Unidos. Igual que la USET, también, pero con el componente ONG, y que además sirve de vehículo o permite que determinadas organizaciones monten golpes de Estado, ya no en países del tercer mundo, sino directamente en países europeos. Es decir, todas las revoluciones de colores que se produjeron en Europa, mal llamadas revoluciones de colores, pero bueno, para que todo el mundo nos entienda. Y también las primaveras árabes son movimientos en los cuales participan ONGs canalizadas por la ayuda occidental del primer país del mundo, Estados Unidos, y esa USET. Y hay informes del Congreso de Estados Unidos que eso lo llevan advirtiendo y denunciando desde hace mucho tiempo. Ningún gobernante le había metido mano. ¿Por qué? Pues porque no querían perder esa capacidad de influencia. ¿Donald Trump se va a cargar la USET? No, evidentemente no. Lo que va a hacer es ponerla directamente bajo el Departamento de Estado para controlarla más, y para ahogar a determinados agentes financieros y no solo financieros que han estado aprovechándose de sus buenas relaciones con el Partido Demócrata. En ese sentido, Trump sí que rompe el statu quo, porque ya dice, bueno, no se trata de que demócratas y republicanos nos aprovechemos del sistema. Se trata de los demócratas no se van a aprovechar más del sistema. Esa es una diferencia. Pero a nivel mundial no cambian tantas cosas, ¿no? Estábamos hablando también de otra que no hemos tratado nunca en el podcast, que es el Banco de Pagos Internacionales, el famoso BIS. ¿Qué es esto? ¿Por qué tiene tanta importancia? Porque hemos estado hablando del FMI, hemos estado hablando del Banco Mundial, hemos estado hablando de la Reserva Federal, pero el BIS no lo conoce nadie. El Banco de Pagos de Basilea, el BIS, la Torre de Basilea, ¿no? Como también se le llama, hay un libro, se llama The Tower of Basel, donde explica muy bien cuál es el surgimiento de esta institución. También es consecuencia evolutiva del modelo. Si tú creas un banco central en cada uno de los países o en cada una de las áreas económicas, ¿quién coordina la actividad de esos bancos centrales? Puede haber un banco central que diga, oiga, yo voy a tener ortodoxia monetaria, yo voy a intentar defender el valor de mi moneda a una costa de perder comercio internacional, etcétera, etcétera. Bueno, eso es intolerable, ¿no? Entonces, que hay una coordinación. Y hay una coordinación. Entonces, el Banco de Basilea es el banco de bancos centrales. Es un banco de bancos centrales. ¿Y quién gobierna eso? Bueno, pues eso se gobierna de Suiza, lo nombran los propios bancos centrales a los participantes, algunos de ellos son banqueros centrales, tienen inmunidad diplomática, cobran los directivos entre 800 y 900 mil euros al año, prácticamente exentos de impuestos. Y fíjate si ellos eran conscientes de que lo que estaban haciendo estaba mal, que al principio la sede ni siquiera ponían en la puerta que era el Banco Internacional de Pagos y se entraba por una puerta trasera. Es un instrumento de coordinación monetaria global, para que todos los bancos centrales actúen en consonancia. Esto no significa que uno toque el silbato y que diga vamos a bajar tipos de interés y que todos lo hagan, pero sí que hay una coordinación notable, que se produce conjuntamente con otra organización menos conocida, te la he mencionado antes, que es el G30, el grupo de los 30, se llama, tienen página web y todo, es decir, donde están Mario Draghi, Janet Yellen, donde están Paul Volcker, donde están muchos representantes de bancos centrales y de tesoro y también del mundo financiero, para tomar las decisiones de guía. Y que como el informe Draghi, que sacaron últimamente, ¿no? Bueno, el informe Draghi es la evolución del whatever it takes, pero ya llevado a un punto superior, que es directamente el rescate de compañías completamente anticompetitivas, ¿no? Un plan Draghi que queda en un segundo plano porque ahora estamos con el plan Rearmar Europa, pero nos le volverán a sacar, ¿no? Entonces, digamos que el Banco Internacional de Pagos es un elemento coordinador. Es un elemento coordinador porque hay una coordinación dentro de todos los bancos centrales, incluido el chino, porque esto es otra cuestión aquí, es decir, los chinos no están aparte de este sistema, no están aparte de este modelo. Evidentemente están en este modelo. ¿Qué han conseguido los chinos? Pues que gracias al momento en el que está su economía, que es fundamentalmente exportadora y que tiene unos costes muy bajos en comparación con el resto del mundo, pues ellos tienen poca inflación. Han conseguido pasar de unas inflaciones galopantes a poca inflación. Sé que hay gente que dice que esos datos están manipulados. Si nos ponemos a analizar la estructura de los IPCs, si queremos medir así la inflación de China y Estados Unidos y del PBI, del Producto Interior Bruto de China y Estados Unidos, lo que a mí me parece es que el que está manipulado es el de Estados Unidos muchísimo más que el de China. No digo que el de China no lo esté, pero el de Estados Unidos profundamente lo está, las estadísticas laborales también. Pero si nos tenemos que creer esas estadísticas, China tiene margen para
realizar una expansión monetaria, una expansión de liquidez mayor de la que podemos tener en Occidente. Y esto sí que introduce determinadas tensiones en los órganos de poder, y por eso vemos como las guerras monetarias, las guerras comerciales suelen derivar finalmente en guerras de divisas, que es en lo que estamos ahora. De todas las políticas que viene haciendo el Ejecutivo Nacional, desde también del gabinete, el ministro de Desregulación, que debe ser de los ministros que más trabajan, porque verdaderamente las desregulaciones son constantes. Ahora hay para la importación. El ministro de Economía también hace lo suyo, hablando al principio de esta semana de que las provincias deben ser más pobres para competir entre sí por el IVA. Después avanzando en la semana diciendo que está preparando algo que tiene que ver con el lavado permanente, el blanqueo permanente. Bueno, es un sinónimo, ¿no? Porque un blanqueo, dijo Pichetto, se le perdona a todos los gobiernos, ¿no? Un vaso de agua y un blanqueo se le da a todos los gobiernos. Eso dijo Pichetto en agosto del año pasado. Y si el blanqueo va a terminar ahora, está terminando ahora, pidieron un préstamo, nos endeudamos todos. En teoría dólares hay ahora, pero el blanqueo continúa, va a continuar. Bueno, Caputo siempre habla de la cosa chiquita, ¿no? De que usen el dólar que está en el colchón, como si esto fuese una política para los individuos y no para los grandes lavadores de plata, o al menos son políticas que permite esto. Por eso vamos a hablar con una persona, con un diputado de la provincia de Santa Fe, que es conocedor del tema porque es periodista de investigación, que además nos puede hablar de lo que sucede en Vicentín, porque hay cuestiones que la ciudad de Buenos Aires olvida, o que solamente son tapa cuando sucede algo con el presidente, y hubo noticias, y noticias referidas con lo que estamos hablando también en Vicentín. Vamos a hablar con Carlos Del Flade, que ya me está escuchando en este momento. Carlos, mi nombre es Rodrigo Marco Uliese. ¿Cómo andás? Hola Rodrigo, muchas gracias por llamar. No, a vos por atender, Carlos. Primero consultarte acerca de cómo analizás este panorama, ante la descripción que recién hacía, de un Estado al servicio de lo ilegal. Sí, en realidad es un Estado colonial de un imperio en decadencia, con lo cual tiene una cuota de crueldad y de fascismo que viene de Trump, y por supuesto sigue Milei. Por eso la prefectura le pega a los jubilados todos los miércoles y deja que Vicentín traslade por lo menos media tonelada de cocaína de su puerto de San Lorenzo. Es un Estado colonial salvaje que tiene que ver, insisto, con un imperio de decadencia a quien le rinde sus honores de colonia. En ese contexto, la configuración de este Estado dependiente con un gobierno fascista es liberar todo lo que tiene que ver con un Estado a favor de las mayorías para convertirlo en un garante desde el Estado del interés de las minorías y por supuesto de las minorías de las multinacionales. Esto es lo que está pasando hoy en la Argentina, y en ese contexto todo el conjunto de medidas que vos recién le describías a tu audiencia va en un sentido en donde vamos a tener prontamente lo que han dicho de un primer momento, tanto Patricia Bullrich como este increíble ministro de Defensa que tenemos, que es Petri, para decir que el ejército tiene que volver a ser policía nacional, tal como lo impuso Estados Unidos en Colombia, en México, en Brasil, en Perú, en Ecuador, con un resultado desastroso: miles de pobres en las cárceles, miles de desaparecidos, y el narcotráfico fluyendo, porque es un negocio de las grandes burguesías, son de las grandes empresas. Por eso lo de Vicentín. Pero la excusa va a ser el narcoterrorismo, como le llaman ellos, como lo llama la DEA desde la década del 90, pero en realidad eso va a servir para el control social de la población, para evitar mayores protestas frente a este fenomenal saqueo que está sufriendo nuestro pueblo, y el ejército se va a convertir en el principal cartel de la Argentina, como pasó en Colombia, en México y en Brasil. Sí, cuando uno habla de guerra al narcotráfico, es una guerra que comienza perdida ya, ¿no? Cuando la DEA es la garantía de que se va a instalar el narcotráfico. Sí, pero más que nada la DEA es la reguladora. El tema es que cuando se dice guerra contra el narcotráfico es siempre por abajo, los últimos eslabones de la cadena de comercialización, lo que en buen romance se llaman los perejiles, es ir a Villa 31, es ir a Retiro, es ir a los barrios de Rosario, de Santa Fe, de Tucumán, de Córdoba, de Entre Ríos, de Paraná,
para justamente pegar por abajo y dejar libre a los delincuentes de guante blanco que manejan. Los grandes cargamentos de narcotráfico se manejan por los grandes puertos y los grandes puertos la manejan grandes empresas. Ese es el velo que le debe correr a la gente después de este hallazgo de media tonelada de cocaína que iba a salir por el puerto de Vicentín, allí en San Lorenzo, que dicho sea paso es el lugar por donde sale el 80% de las exportaciones, y esto no fue un hallazgo de Patricia Bullrich, que miente deliberadamente, miente descaradamente, porque en realidad este hallazgo se produce porque el que lo denuncia es el capitán del buque, no es la prefectura, porque insisto, la prefectura está para pegarle a los jubilados los miércoles, y no para cuidar ni la salud de la población que puede consumir esa droga, ni mucho menos la salud económica del pueblo a la hora de ver qué es lo que realmente se exporta por las multinacionales, qué es lo que realmente se importa. Por eso es indispensable ver lo que significa un Estado que garantiza el saqueo, porque ese es el rol de las colonias. Es el quinto cargamento de droga en los últimos 4 años que salió desde ahí. De Vicentín. Sí, 500 kilos que se dirigían hacia Países Bajos. Sí, se iba a Ámsterdam, pero en realidad la declaración del cocinero del buque, que fue el que puso los 16 bultos que denunció el capitán, esos 16 bultos que después tenían los 500 kilos de cocaína de estado puro, declaró algo más. Dijo que en el puerto de Vicentín se iba a cargar una carga similar o superior, y que además la organización que lo contrató le dijo que se quedara tranquilo, porque los cargamentos de cocaína desde el puerto de Vicentín se hacen de 2 a 3 veces por mes. Claro. Entonces esto es fundamental que se sepa, que nos empecemos a dar cuenta de lo que hay detrás de todo esto, porque esta historia de lo que significa la exportación de cocaína de distintos lugares de América del Sur por el Paraná, viene de los tiempos de la dictadura, por un acuerdo político entre la dictadura de Videla y la dictadura de Banzer en Bolivia, 200 kilos de cocaína que llegan al puerto de Rosario, de la zona franca de Bolivia, que en realidad se presentan como 200 kilos de azúcar, y desde entonces hasta acá tenés 47 años de esta historia del narcotráfico por el río Paraná. Los paraguayos calculan que por año salen 23 toneladas de cocaína por los 79 puertos de las 7 provincias argentinas que tienen costas sobre el río Paraná. Por eso lo que hay que enmarcar esto, la continuidad de una historia, la falsedad ideológica de parte de la ministra de Seguridad, pero que busca por sobre todas las cosas hacer ver que frente al narcoterrorismo no queda otra que poner a las Fuerzas Armadas adentro y dejar todo lo que es realmente estratégico en manos de Estados Unidos. Y el tercer punto, basta de creer que el narcotráfico es solamente lo que pasa en los barrios humildes, sino que es la responsabilidad de uno de los tantos negocios de las grandes empresas que manejan las burguesías en América Latina y en todo el mundo. Y de los gobiernos, ¿no? Porque digo, el gobierno de Santa Fe, vos puntualizaste en Bastía, sí, el ministro de gobierno, cuando vos decís, nosotros, cuando yo integraba la comisión de seguimiento de Vicentín, decís, el ministro decía que estaba cansado de recibir hastiado de recibir informes y ahora no hace nada. También pienso en la suerte que corre quien denunció este cargamento, él y su familia, digo, porque se mete en una zona peligrosa de poder, no solamente de los comerciantes, no solamente de las empresas, sino del Estado, que debería estar para ampararlo. Sí, sin duda. Lo que pasa que el hombre lo denuncia porque sabe que si no, no vuelve más a Filipinas. Le dicen incluso que si llega a mentir se queda 10 años preso acá en el sur de la provincia de Santa Fe, y lo denuncia. Yo lo que creo también que está después la otra lógica, que es la geografía del mundo de los negocios narcos, en donde en primer lugar lo que el capitán hace en realidad es la entrega de ese cargamento, y esa entrega de ese cargamento va a tener como perjudicado al que arregló que ese barco llegara con esa cantidad de drogas a San Lorenzo, a Vicentín, San Lorenzo, y que después se fuera con más carga de cocaína, pero evidentemente benefició a otro de los grupos que están trabajando, exportando cocaína por el río Paraná. Así que me imagino que el que peor la va a pasar va a ser el capitán. Ahora, sabemos la cantidad, sabemos de dónde sale, sabemos la naviera que lo utilizaba, qué es lo que hace falta, lo que debería pasar para que esto deje de pasar. Recuerdo, es el quinto en 4 años, el quinto cargamento en 4 años. Puerto de Vicentín, claro. Exactamente.
No, lo que acá debería, en realidad esto no va a terminar porque es un negocio constitutivo del capitalismo. El capitalismo tiene 5 arterias que le alimentan el corazón, que es por un lado el petróleo, en segundo lugar las armas, tercero los medicamentos, cuarto el narcotráfico y quinto la trata de personas. El 30% del sistema financiero internacional y también el nacional es dinero que viene del narcotráfico, así que no se va a terminar nunca el narcotráfico. Lo que sí es imprescindible, sacarnos de encima un Estado bobo y cómplice para que esos nichos de corrupción no le terminen destruyendo la cabeza a nuestras pibas y a nuestros pibes en los barrios humildes y en los barrios de clase media. Eso es fundamental. Ahora, para eso se necesita un gobierno que ponga al Estado al servicio de las mayorías y no un gobierno colonizado al servicio de las minorías, como representa el gobierno de Milei. Hace falta, entre otras cosas, recuperar la cabeza de nuestro pueblo, la dimensión política y social de cada persona, algo que aniquiló el sistema desde que empezó a fluir la información por los teléfonos celulares y los grandes medios de comunicación. Así que la tarea es muy grande, así que primero hay que construir lo que nosotros decimos soberanía de la cabeza para tener después protagonismo ciudadano popular para transformar el Estado al servicio de las mayorías. Estamos hablando con Carlos Del Frade, diputado de la provincia de Santa Fe. Carlos, cuando no solamente estamos, o menciono la salida de la droga, sino lo que genera en cuanto al capital, al dinero, que también lo pueden usar ahora para comprar o para invertir acá en Argentina, porque nadie va a preguntarle de dónde sacaron esas divisas. Es la vuelta completa, ¿no? Esta, no solamente venden, sino que lo que ganan lo pueden blanquear. Sí, lo que vos habías dicho al principio cuando sostuviste con claridad que en realidad blanqueo es lavado de dinero. Milei lo había dicho en la campaña, por otro lado, que los fugadores de dinero son héroes para él, y efectivamente él va a generar eso para que después quede un equilibrio típico del capitalismo en donde las grandes mayorías empaten al fin de mes con suerte, pero las grandes minorías con un privilegio cada vez mayor. Vamos a ese tipo de sociedad, por eso se necesita hacer este tipo de maniobras económicas, que insisto, en el fondo de la cuestión está el saqueo, y eso se ve con claridad en el esquema de quienes están ganando más hoy en la Argentina, y por eso yo coincido con esa definición que hoy la Argentina es cordillera, por los negocios mineros, especialmente vinculado al litio, al gas y al petróleo no convencional, cordillera, y por el otro lado puertos, que en este caso claramente es provincia de Santa Fe primero y provincia de Buenos Aires segundo. Carlos Del Frade, periodista de investigación, diputado de la provincia de Santa Fe, muchísimas gracias por este contacto con la audiencia de Comunas en Radio Belgrano. Un gustazo, hasta cualquier momento, un gustazo. Ayer hubo una oprobiosa represión a los jubilados, como todos los miércoles, a veces un poco más violenta, a veces menos. Ayer hubo 100 heridos. En Argentina se naturaliza todo. Hay una marcha en defensa de los derechos de los jubilados, un reclamo de personas de 65, 70, 75, 80 años, los cagan a palo y terminan en un hospital todos los miércoles. Todos los miércoles. Todos los miércoles. Y la sociedad lo acepta, incluso por ahí está tentada a votar la Burrich, si es candidata a senadora, que es la que los caga a palo. Me da la impresión que en parte es porque esto no se muestra en la mayoría de los medios de comunicación, y en parte porque no terminamos de entender de qué se trata este gobierno. Nunca habíamos tenido un gobierno de extrema derecha, solamente habíamos tenido gobiernos con estas características violentas de facto, no elegidos por nosotros, y me da la impresión de que no terminamos de comprender qué es lo que tenemos enfrente. Quiero que vean algunas de las fotos de ayer. Es un programa muy para ver, muy para estar en YouTube en este momento. Quédate un poco con cada foto, les ruego. Quédense un poquito con cada foto, que la gente pueda ver exactamente qué es lo que pasó ayer. Ese es el padre Paco Olveira, rodeado de estos cascarudos, podríamos llamarle, ¿no? Porque son de ellos, agrediéndolo. Miren esa foto, quédense ahí, por favor, quédense ahí. Esa foto debería dar vuelta al mundo. Miren ese padre, agarrado por
7, 8 de estos tipos que tienen unos uniformes como para ir a la guerra, y están yendo a la guerra contra un cura que estaba rezando delante de ellos. Los curas se pararon adelante, se pusieron a rezar, como en la época de Gandhi. ¿Se acuerda que Gandhi se quedaba quieto sin pegarle, se paraba en un lugar con su gente? Y los ingleses lo cagaban a palazos, ¿no? Ahí está en el suelo. Hubo 3 detenidos, 100 heridos. Esto está pasando todos los miércoles. Y convivimos los argentinos y naturalizamos semejante crueldad, semejante nivel de violencia. Veamos algunos de los videos. Quiero que... Yo le ruego a la gente que lo está viendo, que luego nosotros los vamos a subir todo. Algunos ya están en las redes del Destape, entren en las redes del Destape. Que lo difundan esto. Que lo difundan esto. Porque ayer me pasaban un video de cómo lo trató TN, Viale. Lo primero que presentó fue un tape del padre Paco el día que ganó Milei, y él, toda la gente que le daba de comer y qué sé yo, estaba muy enojado, porque dijo, yo ahora cómo les voy a dar de comer. Entonces dijo, yo a los que votaron a Milei no les voy a dar de comer, cosa que obviamente no hizo. Entonces pusieron eso para demonizarlo y después mostraron 10 segundos donde da la impresión de que fuera él el que ataca a la policía. ¿Te imaginas qué posibilidad tiene el padre Paco o cualquiera de nosotros de atacar a la policía? Y después volvieron, lo demonizaron un poco y se fueron. Es decir, la gente que ve TN, como la gente que ve América, como la gente que ve La Nación Más, Telefe y tantos medios, cree que son los jubilados los que le pegan a la policía. Entonces hagamos un esfuerzo porque se vea esto. Empecemos a ver algunas de las cosas. Por ejemplo, los camiones. Cuando llegan, son el ejército. Te juro que te hace acordar mucho de cuando estábamos en la dictadura, porque en los últimos años no se habían visto esos camiones. Mírenlos, los que están en YouTube. Agranden un poco y achíquenme a mí. Es un ejército. Es como que llegó el ejército. Llegó el ejército. Todo eso para 100 jubilados. Los 100 jubilados ni siquiera pueden cortar la calle, los tipos. O sea, si no fueran los gendarmes, la calle estaría libre. Gendarmes, prefectura, policía, un ejército. Esto está pasando en la Argentina. Si había algo, cuando venían los extranjeros y llegaban en la dictadura, algo que llamaba la atención era ver el ejército en las calles. El ejército no suele estar en las calles. Ahora en Europa, desde que están los atentados, un poco más. Pero no era natural para nada. Bueno, ahora es lo mismo. Los vemos ahí. Vamos a ver a la prefectura chocando sus escudos, pegándole a la gente con esos escudos monstruosos que tienen, que son para ir a la guerra, ¿no? Míralos. ¡Están tirando piñas! Esto pasa todos los miércoles, los usan para ir empujando a la gente, tienen otra fila atrás, a gente que son en su debilidad, en su vulnerabilidad, en su escasa fuerza, y lo usan para eso. Vamos a pasar a otro, ¿no? Al padre Paco. Al padre Paco parado frente a la gendarmería. A ver. Padre nuestro que no me muestren a mí, por favor. No me muestren. ¿Sí? Ahí están rezando los curas frente a la gendarmería o la fuerza policial, y la fuerza policial lo está empujando con los escudos. Bueno, terminan en el piso, terminan lastimados, en un momento se desbanda y los agarran entre varios y los lastiman, terminan lastimados, gaseados, sangrando. ¿Sabés qué son esos curas? Son los únicos que tienen un poco de sensibilidad para ir a jugársela por los jubilados. Hay una carencia de otros que no están apareciendo, están abandonados por buena parte de la política, porque si hay algo en esta sociedad es indiferencia. ¿Se acuerdan de Gramsci? Odio a los indiferentes, porque son imprescindibles los indiferentes para hacer estas cosas. Son imprescindibles. Poneme lo que sigue, por favor. Mostremos buena parte de lo que pasó ayer. Ese es Nicolás Munafó, un gran movilero de C5N, un gran movilero, un muchacho excepcional, cubriendo para que se vea bien lo que está pasando. También mi saludo y mis respetos al camarógrafo, para mostrar cómo... Me suben un poquito el volumen acá, que no tengo retorno yo. Ahí está. Defendiendo Munafó, defendiendo él al padre Paco Olveira, enfrentándose a la policía, el periodista, a pesar de las agresiones que hay en este gobierno contra la policía. Enorme profesional y enorme tipo, Munafó.
siempre está en la calle bancando, en un momento en que es muy difícil. ¿Sí? Hay uno en donde se llevan a un detenido. A ver, mostrame, anda pasando, por favor. Porque hay un montón. Miren eso. Estamos ahí al lado nuestro. Miren cómo lo tratan, lo están pisando en el suelo. Lo pisan en el suelo. Le doblan el brazo. Sí, ¿no? Paco Olveira, ¿no? Es el padre Paco. Paco Olveira, sí. Porque iba a venir un grupo de religiosos, de sacerdotes. Tratado como si fuera un narcotraficante. No, los narcotraficantes los tratan bien. Ahí cae. Sí, estuvo detenido un ratito. Esto es natural. Esto pasa todos los miércoles. Ayer hubo 100 heridos. Y yo quería reflexionar un poco, porque a esta altura del gobierno y luego de mucho sufrimiento, me parece indicado saber con quién lidiamos. No es un presidente común, tiene una conducta totalitaria, fascista. Totalitaria, fascista. Si no lo definimos, lo naturalizamos. Si no lo definimos, si no decimos, este tipo es autoritario, totalitario, fascista, lo naturalizamos. Y lo tratamos como si fuera uno cualquiera. Y no, es un presidente con características muy particulares. Es un fascista, es un fanático, tiene una conducta irracional, es violento, está cargado de violencia, destila odio, pregona el odio, invita a odiar, grita, insulta, humilla, busca la sumisión del resto, intenta disciplinar, busca que le tengamos miedo. Pone al Estado al servicio de un pequeño sector en detrimento del resto y lo hace por la fuerza. Defenderlo, como lo hacen gran parte del periodismo argentino, es defender el fascismo. Y claro, al defenderlo, influyen en la sociedad, ¿no? Estos tipos que se asocian. Pulitzer dicen que dijo que con el tiempo una prensa mercenaria, demagógica, corrupta y cínica crea un público vil, como ella misma. Y claro, parte del público sí. Parte del público lo que vio fue cuando Jonathan Viale ayer lo mostró a Paco Olveira como el malo, no como uno de los pocos argentinos sensibles que fue a defenderlo. Entonces, votar a un presidente con estas características es legitimarla. Votar a sus candidatos es legitimarlo. Una sociedad que permite que golpeen cruelmente a sus mayores cada semana, es una sociedad que se está deshumanizando, que está perdiendo sensibilidad, que está volviendo indiferente. Si yo me voy a Brasil, ¿qué me importa que le pegan a los viejos? No, mejor lo digo de esta manera. A ver, vieja, yo me voy a Brasil y hay 10 viejos con gente de izquierda pegándole a los milicos. Así me siento mejor. Cuando digo eso me siento mejor. Si no, por ahí me complica la vida. Tenemos un compilado del tema de los jubilados. A ver. Ahora va a haber un detenido. Va a haber un detenido seguramente. Acá estamos ahí al lado nuestro. Va a haber un detenido. Ese es el padre. Quiero ver si es el padre Paco. Me parece que sí. Acá de nuevo hay otro detenido. Hay otro detenido. También es sacerdote, por lo que vemos. Está generando incidentes del otro lado. Porque mira, se quiere llevar detenido al padre Paco y hay gente que lo quiere tratar de ayudar. ¿Qué pasó? Lo defendí al padre Paco. Vamos allí a la zona del Congreso. Marcha. Le digo al público, esto no es en otro país, es acá en Argentina, es acá una cuadra. Personas que estaban sobre la avenida Rivadavia, todos los días. Lo que pasa es que no te lo muestran. Poneme cuando atropellan al fotógrafo. La policía motorizada, de nuevo. Bueno, realmente no se entiende. Dicen que no son jubilados, que vengan y van a ver. Muy bien, a ver. Hay una agresión. Ahí vemos que hacia no cualquiera si que quiera que está tirado en el piso. Cubrir, contar, fotografiar, filmar la crueldad del gobierno muy grande. Estos tipos son los que le pegaron un tiro a Pablo Grillo, este gobierno. Ponémelo cuando le pegan el tiro a Pablo Grillo. ¿Sí? Está dicho por los especialistas que quien dispara sabe que puede hacer daño, como mínimo sabe que puede hacer daño porque no cumple el reglamento,
dispara de tal manera que sabe que puede matar, bueno, la impunidad del hombre que dispara significa que el gobierno está de acuerdo. De hecho, lo han dicho con todas las letras, que está de acuerdo con lo que hizo. Entonces, no podemos naturalizar y pensar que estamos teniendo un gobierno común y analizarlo desde el lugar si me parece bien la inflación que tiene o la inflación que no tiene, porque es lo mismo que, ahora que ya sabés lo que hizo la dictadura, podés decir, che, pero bajó un poquito la inflación. No. Vos decís, no, es una dictadura, ¿cómo voy a estar a favor? ¿Qué tipo de análisis voy a hacer? Bueno, lo estamos naturalizando, quizá porque no nos detenemos un ratito a escucharlo. El odio al periodismo no es... Primero, el odio a cualquier colectivo es nazi, ¿no? El odio al periodismo es el que te puede mostrar un poquito, los pocos que estamos mostrando. Cuando vos sentís odio, propagás odio y difundís odio, es una actitud fascista. Al presidente y a la gente que lo rodea le molesta mucho cuando nosotros decimos eso. Y yo diría que si les molesta que les digan que tienen actitudes fascistas, dejen de tener actitudes fascistas. Poné el compilado de odio contra el periodismo. Periodistas corruptos, ensobrados, estos son los trolls, son los que le muestran la realidad que ustedes nunca dejaron ver por tener el monopolio de los micrófonos. Porque te veo que estás ahí con una libreta. ¿Tenés ahí los nombres de los periodistas que tengo que meter en cana? No, Javi. Sí. Dedicados a los imbéciles que decían lo de la fotito. Para vos, Leuco. Para vos, Pagni. ¿Pero cómo te fue? Para vos, Fernández Díaz. Ese Víctor Hugo Morales. ¿Te gusta Durano? Bancate la pelusa. ¿Vos me planteaste el punto? A ver. Yo te contesto. El señor Marcelo Bonelli. De que en realidad los periodistas son históricamente las prostitutas de los políticos. Una de las formas estúpidas de cortos, y además se creen que son grandes intelectuales porque publican libros, porque publican notas muy pomposas, y son unos imbéciles. Nosotros tenemos logros, no necesitamos periodistas mentirosos, pagados por el erario público. A la luz de las cosas que suelo decir, de las discusiones en las que me suelo meter, muchas veces recibo críticas de distintos actores del establishment y en particular de los ensobrados del periodismo. Y periodistas ensobrados, operadores, basuras, le envenenan la vida a la gente. No digamos estos mandriles mentirosos, no sé, como Sobrado Mandrelli, ¿cómo era? Marcelo Mandrelli. Claro, exacto. O Pautino Rodríguez, o María Pauta Santillán, o Mandrilesio. Escuchen periodistas ensobrados, esto es lo que siente la gente por ustedes. Es decir, si vos odias al político, al periodista odialo más. Bueno, propagar el odio, difundir el odio, infundir odio, es fascista. Es fascista. Tenemos un fascista a cargo del Poder Ejecutivo. Es el que está a cargo del destino de la población. Así como estos periodistas canallas van trabajando y generando una sociedad más vil, un presidente fascista va generando una sociedad fascista. Si van a odiar a todos los políticos, si van a odiar a todos los periodistas, van a odiar todo el sistema, bueno, no vas a tener democracia. Lo que está haciendo es socavar la democracia, los términos de la forma en que nos llevamos, de los que creamos comunidad, de los que intermediamos en la comunidad. Lo va rompiendo, lo va socavando. Entonces un día te quedás sin democracia y vos decís, bueno, no hay más democracia. Ah, ¿no era fascista? Tenemos un presidente fascista. Míralo, vamos, quiero pasar acá. Ayer presentaron una reforma migratoria. Ahora la vamos a hablar en detalle, pero todo el objetivo es electoral y es buscar a la gente que tiene prejuicios e infundirle odio. Es decir, la culpa de que a vos no te alcanza la plata no es mía, no es de Caputo, no es del empresario que se quedó con la mitad de tu sueldo, es de los inmigrantes. Y que odies también a otro colectivo que son los inmigrantes. Es decir, es una búsqueda de odio. Es una búsqueda de odio. Cuando denuncia a Ari Lijalad y habla de él, está buscando que lo odien, además de acallarlo.
además de acallarlo. Por suerte hubo la muy saludable reacción de que 600 periodistas salieron a firmar su nota. Cuando él pone un video, quiero que lo busquen, el del video del Cuca, y dice que el kirchnerismo es un virus, bueno, eso hacían los nazis, exactamente. Esa es la conducta nazi, eso hacían los nazis. ¿Quiere decir que es nazi? No. Quiere decir que tiene conducta nazi. ¿Puede ir hacia ser un nazi? Bueno, yo me preocupo mucho más por un presidente que tiene conducta nazi que uno que no lo tiene. Pónelo. Hace 12 años el virus QK12 comenzó con la destrucción argentina. No solo destruyó cuerpos, destruyó mentes. Los infectados perdieron toda capacidad de pensar por sí mismos, atrapados en una ceguera que los consumió por completo. Muchos eligieron infectarse con el virus solo por conveniencia y a cambio de beneficios. Otros nacieron sin futuro, condenados desde el inicio a una vida vacía. El país se sumió en el caos, caminando sin rumbo y persiguiendo ideales que los llevaron a la ruina. Pero no todos fueron infectados. Algunos resistieron, escondidos en las sombras, esperando el día en que el virus ya no pudiera contagiar. Aunque hoy QK12 sigue presente en muchos, su poder se debilita. La enfermedad sigue, pero ahora ya no contagia, se ha vuelto vulnerable. Y en medio de la destrucción, una esperanza ha surgido. Bueno, ahí va mostrando en el video, este video está en Instagram del presidente, lo podés ver, a políticos, a sindicalistas, a artistas, a músicos, está Fito Páez. Dice que son un virus. ¿Por qué los nazis dijeron que los judíos eran un virus? Porque lo que hacen es deshumanizarte. No sos un ser humano. Si leíste a Kafka La Metamorfosis, tienen que convencerse de que ese muchacho es una cucaracha. Entonces ya no es más mi hermano, es una cucaracha. Bueno, matala a las cucarachas, que se las mata. Bueno, esa es la lógica que se utilizó, porque no es que mataron 6 millones de personas y no hicieron nada. Un día se levantaron y mataron. No, no, no. Primero tenés que deshumanizarlos, que la gente vea que no estás matando a un ser humano. Bueno, eso lo hizo este gobierno. Y está ahí, la gente lo ve, se sigue viendo ese video. Entonces, no tenemos un gobierno normal, tenemos un gobierno con una conducta violenta, con actitudes nazis, que como mínimo es totalitario, es fascista. Digo, estos tipos son negacionistas de los 30.000 desaparecidos, y van 2 24 de marzo en los que hacen videos ya más que negacionistas reivindicando la dictadura. Entonces, paremos un poco la mano, frenemos, y cuando vamos a analizar al gobierno, tomemos en cuenta eso. Que está frente a fascistas que mañana te pueden hacer cualquier cosa. Que hoy no podés reclamar. No podés reclamar por tu sueldo, no podés reclamar por tu jubilación. No pueden reclamar los médicos, los enfermeros, los hospitales. Tenés que adaptarte a lo que hace, o si no, te insulta, te humilla, te pega, te golpea, te pega un tiro en la cabeza, te hace pegar en la cabeza como me hicieron a mí. Entonces, desnaturalicemos, no es natural tener un presidente así, es un presidente peligroso. Entonces, tratémoslo como lo que es. Milei es un fascista. Pueblo que escucha, únete a la lucha. 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 Pueblo unido, nunca vencido. Pueblo unido, nunca vencido. Y luche, 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 no deje de luchar. Y luche, 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 no deje de luchar. Por un canto de obrero, obrero y popular. Y luche, 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 no deje de luchar. Pobre el pobre que no luche, siempre callado nomás. Le han de robar su guitarra, nunca más ha de cantar. Y luche, 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 no deje de luchar. Y luche, 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 no deje de luchar. Por un canto de obrero, obrero y popular. Y luche, 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 no deje de luchar. Pueblo que escucha.
salir cantando con un fusil en la frente. Y entonces no habrá más niños durmiendo bajo los puentes, ni obreros, ni campos